Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Aquí estamos otra vez y vamos a continuar con el vídeo de los dioses que nacen todos el 25 de diciembre. Esta es la segunda parte, por lo que si no has visto la primera, te recomiendo que la veas antes que esta. En este primer vídeo pues hablamos de los calendarios, hablamos del dios Horus, del dios Osiris, del dios Tamuz, de Adonis y de Dionisios. Y sin más, pues vamos a continuar con estos dioses y vamos a hacerlo con el dios con el que normalmente más se compara a Jesús de Nazaret, que no es otro que Mitra. Realmente existen tres Mitras. El original, de origen védico, el que mencionamos así muy por encima en el vídeo de la religión védica, el persa y el romano. Y es en este último, en el romano, con el que se le compara. Llegó a Roma a través de los legionarios frigios y se afirma que Mitra pues, nació de una virgen el 25 de diciembre, que su festividad es el domingo, que tuvo 12 discípulos, que se celebra una Eucaristía donde los discípulos comían vino y pan como si fuese sangre y carne, que murió entre criminales, que lo enterraron en la tumba de un rico, que resucitó al tercer día y que sus seguidores se bautizaban. Absolutamente, digamos, esto es lo que se dice, que poco menos que como además es muy antigua la religión, pues es una evidente copia del cristianismo. Esto es lo que argumentan todos aquellos que dicen estas cosas. Vale, pues como seguramente decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Todo lo que es referente a que nació de una virgen el 25 de diciembre, que tuvo 12 discípulos, que murió y resucitó al tercer día, todo eso es rotundamente falso. Mitra nace ya adulto, o sea, nace directamente ya como si fuese un adulto, con una daga en una mano y una antorcha en la otra y su gorro frigio. Y nace de una roca, nace por petrogenia, sí, o sea, de una roca surge. Esto es en el mito romano. En el mito persa nace directamente de Ahura Mazda. Ahura Mazda directamente lo crea ya adulto. Por lo tanto, es evidente que no nace de una virgen porque es que ni siquiera interviene ninguna mujer en su nacimiento. Después, su celebración de su nacimiento no es el 25 de diciembre. La fiesta romana del 25 de diciembre era la del Sol Invictus y fue puesta por Aureliano en el año 274. Los cristianos tenían esa fecha desde principios del siglo III, por lo tanto, no tiene nada que ver. Y además, ya todo esto lo desarrollo más en el vídeo del auténtico origen de la Navidad, que os recomiendo que os paséis por él si queréis extenderos por ahí. Vamos a continuar. Lo que es el nacimiento de Mitra, tenemos tres fechas distintas de las distintas fuentes que tenemos, y serían el 12 y 16 de septiembre o el 8 de octubre. Es decir, que tenemos tres fechas y ninguna de esas tres fechas ni es un 25 ni es en el mes de diciembre. Por lo que es que ni por casualidad. Y no solo el romano, ningún Mitra. Después, en su mito, él lucha con el sol, lucha con un toro al que arrastra, hay un viento huracanado que le desgarra la piel. Vamos, que se parece a lo que es la historia de Jesús como una lechuga a un bacalao. Nunca se le llamó de las formas en las que se le llama a Jesús de Nazaret, nunca enseñó absolutamente nada, ni tuvo discípulos alguno. En el mito persa tiene únicamente un acompañante, que es Varuna. Y en el mito romano, ya de forma posterior, tiene dos acompañantes que son Cautes y Cautópatres. La idea de los 12 discípulos pues viene, y además la prueba que te dicen, viene de un mural en el cual pues aparece Mitra al rodeado de 12 personajes que realmente es un zodíaco. ¿Y por qué no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra? Pues me explico. Jesús tiene 12 discípulos por las 12 tribus de Israel. Que a muchos dioses, incluso a Jesús, a veces aparezca rodeado de un zodiaco, es algo muy normal en lo que es la cultura, pero para aquellos que estén pensando, porque hay gente que lo dice, que las 12 tribus de Israel son elegidas realmente por el zodiaco, es un silogismo, pues quizá os sorprenda saber que realmente es imposible que sea así por una razón muy sencilla. Lo de las 12 tribus de Israel aparece en el libro del Génesis, y tomando como la más moderna posible fecha de lo que es la autoría del libro de Génesis, que sería el siglo VI antes de nuestra era, pues tomando esa fecha, que como digo, ese libro, al menos lo que es de tradición oral, es muchísimo más antiguo, pero como muy moderno es de esa época, pues el horóscopo, que tuvo un desarrollo,
en Babilonia, pues en esa época tenía entre 16 y 14 signos. No tenía aún 12 signos en esa época. Ya hablaremos en un vídeo más adelante de lo que es la historia del horóscopo del zodíaco, pero os adelanto eso, que en esa época el horóscopo tenía más signos de los que tiene hoy en día. Por lo tanto, es imposible que las 12 tribus de Israel pues sean por los 12 signos del zodíaco. Y además, como digo, este mural de Mitra es muy posterior a todo lo que son las fuentes cristianas. Ahora veamos las coincidencias. El domingo es el primer día de la semana que está dedicado a Mitra. Y también es el día dedicado a Jesús de Nazaret. En el caso de Jesús es porque es el día que, según las fuentes cristianas, resucitó, volvió a la vida. En el caso del mitraísmo es porque es el día principal de la semana. Y esto es normal que en las religiones el dios principal pues se le dedique el primer día de la semana. Es medianamente normal. ¿Qué ocurre? Que, según nos señala el erudito y experto en el mitraísmo Salzman en su análisis sobre el mitraísmo en el 2004, pues que poner esta fecha en el mitraísmo es realmente muy posterior a la fecha en la que el cristianismo ya menciona el domingo como el día de la resurrección. No fue hasta el siglo III en el que tenemos menciones de que los mitraicos usan esta fecha. Por lo tanto, yo personalmente no creo que ninguno de los dos copiase eso, me parece simplemente una coincidencia. Pero en el caso de que hubiese habido una copia, por lógica, hubiesen sido los mitraicos los que hubiesen copiado a los cristianos y no al revés. El tema de la sangre salvadora, en el cristianismo es la sangre de Cristo y en el mitraísmo no es la sangre de Mitra, sino la del toro, que él mata y descuartiza. Y, como ya veremos ahora un poquito más adelante, también es posterior. Ningún mito antiguo, de los antiguos de Mitra, dice que muriese, sino que ni que fuese sepultado, ni con ladrones, ni absolutamente nada, ni tampoco que resucitase. Su mito termina, el mito de Mitra termina montándose en el carro de Helios y yendo en él hasta el hogar de los dioses. Por lo tanto, no es así. Es cierto que existe una mención posterior, ya más moderna, en el cual nos dice Tertuliano, concretamente, que los mitraicos estaban copiando la resurrección de Jesús. Es decir, que existe una mención un siglo y medio después de los textos cristianos que hablan de la resurrección de Jesús, en el cual, en esa mención, un siglo y medio más tarde, nos están indicando que los mitraicos están copiando de los cristianos. Y por lo tanto, yo creo que está bastante claro. Después, el análisis de los milagros de unos y otros no tenía absolutamente nada que ver. Después, los mitraicos, pues a sus seguidores los marcaban con un hierro en la frente, o sea, le marcaban. Y el bautismo que tenían, es cierto que se bautizaban, pero primero fue también de forma posterior a los cristianos y segundo lo hacían con sangre. Sí, se bautizaban con la sangre del toro. Y eso hacía que se excluyese a la gente, digamos, menos pudiente. ¿Por qué? Porque lo que era el poder consagrarse, el poder hacer este bautismo, pues tenías que comprar un toro y no un toro cualquiera, sino un toro sagrado. Que si ya de por sí el comprar un toro no estaba al alcance de cualquiera, el comprar un toro sagrado era obviamente muchísimo más caro. Entonces al toro se le degollaba y la sangre, pues a la persona que quisiera iniciarse en esta religión, pues lo bautizaban. Por lo tanto, le daba un carácter elitista. Solo los ricos podían acceder a esta religión, mientras que el cristianismo estaba abierto a absolutamente todo el mundo, independientemente del dinero que tuviese. Mitra era un dios del ganado, de la fertilidad, de la magia, de los sacrificios de animales. En su rito se usan alucinógenos, pero sobre todo Mitra es un dios dedicado a lo material. Según vemos en el texto Mitra Just en Persia, era un dios de la guerra, un dios de las batallas, al cual pues sus seguidores, los hinduarios, le pedían que les ayudase en las batallas contra sus enemigos. Y eso es lo que lo hizo realmente popular entre los soldados, y así fue como los soldados frigios, los mercenarios frigios que se apuntaban a las legiones romanas, acabaron importándolo al Imperio Romano. Las fuentes históricas que tenemos nos indican que llegó unas décadas después que el cristianismo al Imperio Romano. Del siglo antes de nuestra era únicamente tenemos una mención en los relatos de las guerras de Pompeyo, en el cual nos indica que Mitra era el dios de los piratas cilicios. A partir de ahí ya no encontramos realmente vestigios de esta religión hasta ya comienzos del siglo II. Eso sí, cuando lo hizo con mucha fuerza, apoyado por las clases pudientes, mientras que el cristianismo entró a través de las clases bajas. Una vez en Roma, pues se produjo una enorme transformación.
Llegó un momento en el que prácticamente no era nada reconocible lo que era el mito del Mitra iranio con el mito del Mitra romano. El mayor experto mundial del mitraísmo, que es Vermassen, el historiador Vermasseren, pues nos hace en su trabajo un estudio en el que va demostrando cómo se va transformando lo que es el mitraísmo cogiendo de las demás religiones. Realmente es una cosa increíble la transformación que tuvo esta religión, y este historiador demuestra de forma muy clara que toda esta transformación fue posterior a lo que es el contacto del cristianismo y no al revés. Por lo tanto, fue el mitraísmo el que bebió del cristianismo y de otras religiones, y fue la que realmente tuvo esta gran transformación. Ejemplos de esto, pues tenemos por ejemplo que en el Mitra iranio no se sacrifica al toro. Mientras que en Roma el sacrificio del toro pues es es la imagen más representativa, y está todo Roma lleno de esta imagen del sacrificio del toro. Aunque eso sí, a partir sobre todo del siglo III. Realmente la primera referencia que tenemos al sacrificio, a lo que es la muerte no el sacrificio, sino la muerte a Mitra matando un toro, es en un poema de Estancio del año 80. Pero ahí no tiene ningún carácter ritual todavía. Lo que es el taurombolio, que es el sacrificio del toro, no se puso hasta mucho después, hasta prácticamente un poco más allá de la mitad del segundo siglo. El primer santuario que tenemos de Mitra es del año 110, es en Petaj, en lo que es en Panonia, en Hungría, en la actual Hungría, lo que demuestra que tuvo mucho apoyo desde el principio en las clases pudientes. O sea, los ricos eran los que se animaron con esta religión y tenían esta capacidad económica para levantar templos poco menos que nada más llegar. Y es a partir del año 136 en el que empiezan a aparecer muchísimas inscripciones que tienen que ver con este culto. El tema del pan y el vino lo tomaron del cristianismo y no al revés. ¿Por qué? Pues es muy evidente. Primero porque las referencias mitraicas que tenemos son muy posteriores a las cristianas. Y no solo eso, sino que el cristianismo esto lo toma de los judíos, de la cena del Sedar del Pesaj, de lo que es la Pascua. ¿Y qué ocurre? Que si tenemos las primeras menciones que tenemos en mitraicas son muy posteriores a las cristianas, y las cristianas están bebiendo de lo que es la propia tradición judía, porque no olvidemos que Jesús instauró la Eucaristía durante la última cena, que es una cena de Pascua, pues digamos que creo que es muy evidente. Y Mitra va incorporando pues elementos de otras religiones como el culto de Dionisio, a Júpiter, de Helios y de cristianismo, incluso del gnosticismo. Existe ya un elemento, una representación de Mitra como una especie de creador a imagen del demiurgo. Realmente el análisis que hace Vermasseren de todos los elementos que va incorporando demuestran cómo estos elementos los va incorporando década a década de todas estas religiones y también del cristianismo, y se va transformando la religión hasta que llega un momento en el que es prácticamente irreconocible. Tiene ciertos elementos que nos indican claramente que una proviene de la otra, o sea que el Mitra romano proviene del Mitra persa, pero lo que es la religión en sí está totalmente cambiada. Ya no solo como lo que es el sacrificio del toro o la cena, incluso sus dos acompañantes, Cautes y Cautópatres, pues acaban formando ya al final, en el siglo IV, como una especie de trinidad junto con Mitra. El final del mito de Mitra es, no olvidemos que es completamente diferente, es una cena que tiene con el dios Helios. Ya una vez que ha matado al toro y todo eso, pues tiene una cena con el dios Helios y se acaban marchando, bueno, comen carne, y se muestra a Mitra como superior a Helios, o al menos como su igual, según la versión que tengamos, y acaba yéndose con el dios Helios en su carro, se monta en su carro y viajan al cielo, a lo que es el hogar de los dioses. O sea, nada que ver con lo que es el cristianismo. El mitraísmo también, lo que es la forma de religión, pues era una religión mistérica que iba por grados. Sus adeptos, previo pago, iban aumentando, digamos, iban evolucionando en los grados hasta llegar a 7. Eran 7 grados los que había en los misterios de lo que era el mitraísmo, y las mujeres estaban excluidas. No olvidemos eso tampoco. El bautismo era sobre sangre, era, decir que tiene un paralelismo con el bautismo cristiano, que es un bautismo más bien semítico. Por ejemplo, los esenios también se bautizaban, y tenemos la referencia esta de Juan el Bautista, sumergirse en agua. Pues tanto el significado, todo, absolutamente todo, es muy diferente al elemento mitraico, que es matar al toro y bañarse en la sangre del toro. Ese es el bautismo.
Esto también es muy importante indicar que el primer sacrificio, el primer taurobolio del que tenemos noticia es en el año 160 y se hizo a la salud por la salud del emperador, para pedir por la salud del emperador. Y fue a partir de ahí, a partir del 160 hasta mediados del siglo III, que fue ya incorporándose este elemento hasta que ya fue, digamos, lo habitual. Siempre entre varones y siempre entre varones ricos, que eran los que se podían permitir el pagar lo que era el sacrificio del toro. Sin embargo, el bautismo entre los cristianos era para todo el mundo y era gratis. Una prueba evidente de que, digamos, de que van copiando pruebas es que la primera mención a lo que es la sangre salvadora del toro, no olvidemos, pero vamos, la primera mención a la sangre salvadora dentro del mitraísmo lo tenemos en el templo de Santa Priscila en Roma en el año 202. Y este templo se levantó sobre unas catacumbas cristianas que eran un siglo más antiguas. O sea, lo típico que hacen todas las religiones de ir poniendo templos encima de donde están los otros. Pues aquí hicieron exactamente lo mismo y los cristianos después hicieron eso con templos paganos. O sea, esto es algo habitual en todas las religiones. Como digo, fueron copiando más y más al cristianismo y a otras religiones, y tenemos un gran número de fuentes que lo dicen, es que explícitamente, ya no solo este de Tertuliano, sino también es que lo hemos corroborado con lo que son descubrimientos arqueológicos. Ya de forma tardía no solo incorporan lo que es el pan y el vino, también ya incorporan lo que es la salvación de sus seguidores, y como digo, muchas fuentes como Justino denuncian este plagio. Y alguno podría decir que todas estas fuentes que denuncian el que es un plagio son fuentes cristianas, y no es cierto, porque tenemos, por ejemplo, fuera de lo que es la fuente cristiana, tenemos a Tácito y a Hermigo que denuncian que los mitraicos estaban copiando a los judíos y nunca al revés. Y podríamos profundizar más, pero yo sinceramente creo que quien quiera ver paralelos entre el cristianismo y el mitraísmo es que de verdad debería hacérselo mirar, porque es que son religiones que no tienen absolutamente nada que ver. Continuemos ahora con el dios Odín. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que nació un 25 de diciembre, que murió crucificado y resucitó el tercer día, etcétera, etcétera. Vale, pues Odín no nace de ninguna virgen, ni tampoco tenemos absolutamente ningún sitio que nos diga que sea un 25 de diciembre. Odín es nieto de Buri y hijo del dios Bor. El dios Bor, que quizá algún día le dediquemos un análisis a este dios bastante misterioso. Y bueno, hijo de Bor y de una mujer gigante llamada Vestla. Hay quien ha relacionado lo que es a Odín con la festividad de Yule. El Yule es una fiesta que se celebra del 21 de diciembre, lo que es el solsticio de invierno, y dura 12 días. ¿Qué ocurre? Aquí la relación es con lo que es el mito de la cacería salvaje. Esta cacería pues se dedicaba al dios Odín, pero realmente es algo como muy rebuscado, porque es que la cacería salvaje no tiene absolutamente ninguna relación con ningún nacimiento, ni resurrección, ni nada en absoluto. Os invito, porque no voy a hablar en este vídeo de lo que es la cacería salvaje, pero os invito, si queréis que investiguéis de este tema, simplemente buscándolo en internet, encontráis información y veréis que es que no tiene absolutamente nada que ver. La festividad de Odín realmente era el 17 de enero. Y ya en cultos modernos, en cultos a partir del siglo XIX, se celebra la fiesta del Siglög, que sería el nacimiento de Odín, el 21 de abril. No muere crucificado, sino muere devorado durante el Ragnarok por el lobo Fenrir. El lobo Fenrir, en el Ragnarok, que es en la mitología nórdica, pues el fin de los dioses, la batalla final de los dioses asgardianos, pues nos dice que durante esta batalla Fenrir abrirá sus fauces y de un bocado devorará a Odín. Y después pues acaba también muriendo. Y no resucita. Odín no resucita. Después del Ragnarok se produce como un renacimiento en el que algunos dioses, como Balder, sí resucitan, pero Odín no es de ellos. Después sí es cierto que existe una referencia a que es colgado de un árbol y se le suele representar con los brazos abiertos, que podría tener una similitud con la crucifixión. Pero ¿qué pasa? Que va a empezar en este poema en el que se cuelga del árbol, lo hace él mismo durante una serie de días para adquirir el conocimiento. ¿Qué pasa? Pues que sobre 9 días se queda colgado. Pues que este poema es del siglo XIII. O sea que decir que el cristianismo se copió de un poema del siglo XIII, ni que siquiera es una crucifixión, sino colgarse de un árbol uno mismo para adquirir el conocimiento, pues yo lo veo un poquito, digamos que tiene poca lógica. Voy a mencionar lo que dice textualmente el poema. Dice: cuando me colgué del árbol ventoso, colgado allí por 9 noches, 9 completas. Eso es lo que dice el texto. Por tanto, realmente cualquier referencia o similitud con la crucifixión de Jesús
Es que, vamos, ninguna. Con estos dioses que realmente no tienen ningún parecido, es que tampoco voy a detenerme mucho. Con Thor, por ejemplo, que Thor es hijo de Odín y de Hor, que es otra giganta, curiosamente. Pues obviamente no es de ninguna virgen. Su nacimiento es el Thorrablot, pues se celebraba entre el 19 y el 20 de enero. Hoy en día, en los cultos modernos que hay, a partir del siglo XIX, el Thorrablot pues es desde esta fecha hasta el día 25 de enero. O sea, durante ese periodo se celebra todo lo que es el nacimiento, pero como digo, ya a partir del siglo XIX. Antiguamente no existía. Por supuesto, nada del 25 de diciembre. Thor muere en el Ragnarok, muere luchando contra su gran enemigo, que es la serpiente del mundo, Homurgand. En esta batalla titánica, pues Thor acaba matando a la serpiente y herido y envenenado por ella, pues da una serie de pasos hacia atrás y ya cae muerto. Y Thor no es tampoco uno de los dioses que resucitan en la regeneración del mundo. Por tanto, ahí termina el mito de Thor. Thor termina pues muriendo y nada más, ahí termina. Realmente las únicas similitudes de Odín y de Thor con Jesús es que tenía barba. Yo también. Vamos a ir terminando ya porque ya quedan realmente solo dos dioses y vamos a ir rápido. Krishna, el dios Krishna, lo típico, nació de una virgen el 25 de diciembre, crucificado, resucitado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ya con lo que es el mito de Krishna, vamos a hacerlo muy por encima, porque habría que dedicarle mucho más tiempo a analizar el mito completo, pero vamos a ver. Krishna es un avatar del dios Vishnu, concretamente el octavo avatar. Su nacimiento es una fiesta llamada Jamashtami, que se celebra el octavo día de la luna nueva del mes de Shavana, que es entre agosto y septiembre. No es el hijo de una virgen, es el octavo hijo de su madre Devaki y de su padre Vasudeva. O sea, el octavo. O sea, yo no sé si conocéis a alguna mujer que después de tener 7 hijos siga siendo virgen. Ese milagro médico yo no lo he contemplado nunca. Así que muy virgen como que no. Después es un muchacho que tiene una serie de problemas, que tiene que huir de su tío, etcétera, etcétera. Acaba después matándolo de adulto. Bueno, es un chico que es joven, alegre, hermoso, muy bromista, le gusta gastar bromas. Tuvo 8 mujeres, 8 esposas. El número 8 siempre se repite en el mito de Krishna. Tuvo infinitud de amantes y al final, ya a los 100 y pico años, pero se conservaba joven, era un chico como un joven eterno, pues acaba muerto porque lo confunden en una cacería con un ciervo mientras estaba durmiendo. Y poco más, ya regresa al hogar de los dioses y no resucita. La resurrección no aparece en lo que es la mitología hindú. Y ahora vamos con Buda, con Siddhartha Gautama. No me voy a extender tampoco con Siddhartha porque a Siddhartha le voy a dedicar un vídeo. Cuando hable del budismo, el primer vídeo va a ser dedicado exclusivamente al Buda histórico, a Siddhartha Gautama. Pero voy a hacerlo así muy brevemente, pues como os imaginaréis ya después de todas estas menciones que hemos hecho, lógicamente no nace un 25 de diciembre, ni de una virgen, ni lo crucificaron, ni resucitó, ni nada parecido. La cuestión de Buda sí es un personaje diferente a los demás porque posiblemente sí estamos hablando de una figura histórica. O sea, en este caso sí es distinto, sí tiene algún paralelismo con Jesús en el sentido de que tuvo discípulos, porque fue el que creó una religión. Pero poco más. Realmente las fuentes que tenemos de Buda nos indican que nace de una familia aristocrática, que su madre murió durante el parto o a consecuencia de él, unos días después. Después, con el paso de los siglos, es cierto que se divinizó a Buda y entonces le empezaron a incorporar una serie de milagros y aparecieron pues distintas versiones milagrosas de su nacimiento, como que su madre cuando tuvo un sueño en el que un elefante blanco se le entraba por el costado y después, al cabo de unos meses, nació realmente Siddhartha, pero aquí no se refieren realmente a que fuese una concepción milagrosa. Aquí no indican que su madre no sea que su concepción fuese diferente a la de cualquier persona y que su padre no fuese su padre. Esto no es así. Simplemente es como este elefante blanco es como una representación del espíritu de Buda, ya que realmente en el hinduismo la virginidad no tiene importancia. No olvidemos que es la cultura que nos ha dado el Kama Sutra. Bueno, continuemos con su vida. Pues el Buda ya de adulto se casa, tiene un hijo, después sufre, digamos, algo que lo marca, una especie de shock, un trauma que lo marca lo que es el sufrimiento. Entonces acaba abandonando a su hijo y a su mujer y se va en busca de la iluminación. Supuestamente la consigue, reúne a una serie de discípulos y acaba creando la religión del budismo. Y acaba muriendo a la edad de 80 años tras ingerir una comida. En las tradiciones antiguas es una carne de cerdo. Realmente no se sabe que la carne lo matase o que simplemente le tocó
le tocaba ya con esa edad, y eso fue después de comer. Su nacimiento, iluminación y muerte se celebran el mismo día, que es el Vesak. Esta creencia de que sea el mismo día es algo muy extendido en todo lo que es Oriente, desde el Mediterráneo hasta la India, en el que los grandes personajes, los grandes hombres, pues nacen o son concebidos el mismo día de su muerte. En el caso de Buda también es el día de su iluminación. Y es en la luna llena de mayo. La primera luna llena de mayo es cuando se produce, digamos, la celebración del Vesak, o sea, nada del 25 de diciembre. La realidad es que no existe ninguna fuente antigua de ningún dios que nos indica que predicase a 12 discípulos, que fuese crucificado entre ladrones, que fuese enterrado en una roca y que resucitase a los 3 días. O sea, ninguna fuente antigua que sea ajena a Jesús de Nazaret. Toda esta información de estos 25, toda esta información falsa que he estado desmintiendo a lo largo de estos 2 vídeos, pues viene sobre todo a bebe del documental Zeitgeist y de multitud de autores que desde el siglo XIX, a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, pues han divulgado una y otra vez pues esta misma información que originalmente viene sobre todo de un panfleto anticristiano del siglo XIX llamado Los 16 Salvadores del Mundo Crucificados. Su autor era Kelsey Graves, escrito en el año 1875. Ya en su día, este libro fue totalmente desacreditado por autores ateos, y anticristianos, que lo desacreditaron por su falta de rigurosidad y pecado contra la verdad, porque era todo inventado. O sea, este hombre lo que hizo fue inventarse todo lo que dijo, y sin embargo, a pesar de que fue criticado incluso por aquellos que deberían haberlo apoyado ideológicamente, pues acabó calando y suelta una serie de mentiras que periódicamente otros autores han ido repitiendo, como digo, desde entonces hasta hoy en día. Después, el tema de los dioses que mueren y resucitan también fueron impulsadas por un autor llamado James Fraser y otros autores que después se sumaron a esta tesis, aunque también ha sido ya muy desacreditada. ¿Y qué más que decir? Ya realmente todas estas personas que divulgan esta información, que creen haber descubierto una información oculta, una información poco menos que prohibida, y la van divulgando, pues es como quien quiere estudiar astronomía y lo hace viendo las películas de Star Wars. O sea, es exactamente eso. Y es realmente una realidad muy triste. Y ya, vamos a dejarlo, pero antes de finalizar, quiero, ya que tenemos estos días, esta situación tan extraordinaria que tenemos con esto que tenemos que estar en casa, que no podemos salir, es que no puedo decir las palabras para que no me desmoneticen el vídeo. Quiero pues recomendar los libros, que es un buen momento para leer y para formarse, libros que tienen un conocimiento absolutamente brutal, que son los libros de la Casa de la Sabiduría de Gabriel Guldenberg. Son libros increíbles, en este vídeo concreto pues he usado como fuente uno de los libros de Gabriel, y son libros absolutamente brillantes, están súper bien documentados, son extensos, están a un precio realmente genial, solo valen 10 euros, y además no tienen ánimo de lucro, que es algo muy importante en estos días. Creo que hay que empezar a hacer un ejercicio de reflexión por lo más necesitados. Nos esperan tiempos muy duros de aquí a los próximos años, y toda la obra de Gabriel Guldenberg en la Casa de la Sabiduría va dedicado a los pobres, va a los más necesitados, y por lo cual no solo estamos adquiriendo un conocimiento increíble, un trabajo absolutamente brillante, como ya he dicho más de una ocasión, los libros de Gabriel Guldenberg son extraordinarios, sino que además estaremos contribuyendo con una labor social. Y nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo programa. Cuidaos mucho.